Listo. Luis, ¿me podrías dar la opción de compartir pantalla? Porque hice una pequeña presentación con algunos ¿Ya? títulos. Ahí está. Listo, gracias. Ya está abriendo el Facebook. Listo. ¿Está bien? Hola, ¿pueden visualizar la pantalla? ¿Todo bien? Ya se ve. Sí, ya se ve. Juan, adelante. ¿Podemos empezar? Todavía. Ahorita viene Juan para... Ay, no hay Porque problema. a él le corresponde la presentación. Hoy es este evento. Sí, dentro de unos momentos, amigos, que ya estamos en vivo en Facebook, empezamos ya con la actividad correspondiente a la coordinación de psicología, que está a cargo de su coordinador, Juan Campaña. Ahí está. Un momento. ¿Listo? ¿Listo, ¿Ya? Juan? Ya. Buenas noches, amigos de la Central Informativa del Adulto Mayor. Como todos los meses, en la última semana nos toca hacer una presentación de un tema dentro de la psicología. En esta oportunidad tenemos a nuestra colega, la licenciada en Gerontología y Psicología, ¿no? Melissa Leandro. Melissa trabajó en la Municipalidad de Lima como una coordinadora social y en el Ministerio de la Mujer en el programa Vida Digna. Actualmente trabaja de manera independiente, brindando talleres de estimulación cognitiva, psicomotriz, en instituciones y residencias geriátricas, también individuales, en atención, evaluación y orientación psicológica. Melissa tiene, pues, por su profesión, gerontóloga y psicóloga, una amplia experiencia en estos temas, pues, de la farmacología, o las terapias no farmacológicas. Tengan en cuenta que ya las investigaciones han demostrado que las terapias no farmacológicas pueden ser tan efectivas o más que el uso de fármacos para mejorar la calidad de vida de las personas. Este tema tan interesante e importante se lo dejamos pues a nuestra colega Melissa Leandro para que pueda hacer una exposición de este tema tan importante. De adelante te dejo, Melissa, con nuestro auditorio. Muchas gracias, doctor Juan. Gracias, Luigi, y muchas gracias a todos los presentes que nos están escuchando, nos estén viendo, ¿no? Como ya lo mencionó el doctor Juan, hoy día vamos a hablar sobre las terapias no farmacológicas. Para ello me gustaría hacer una pequeña introducción, ¿no? Como ya sabemos, la proporción de las personas mayores a nivel mundial está en incremento, ¿no? Esto es cada vez más rápido. Además, esto afecta mucho el tema de al haber tanta población mayor, entre ellas está la demencia, ¿no? La demencia que afecta a unos 50 millones de personas en todo el mundo, según las cifras estimadas, ¿no? De las cuales alrededor del 60% refieren que vive en Países Bajos y medios. Y se estima que en nuestro país, Perú, hay unas 300.000 personas con demencias, ¿no? Y la mayoría de ellas o la que prioriza, en este caso, la que más sale a flote es la enfermedad de Alzheimer, ¿no? El cual va a equivaler, según investigaciones, es decir, como si todo el distrito de Los Olivos, aquí en Lima, es que tuvieran la demencia, ¿no? O también el distrito de Santiago de Surco, entre ellos está el Puente Piedra, ¿no? Si hablamos de regiones, incluso parecería Tumbes o la ciudad heroica de Tacna, donde se albergan 237.000 a 328.000 personas, ¿no?
Y se presume que esto de la enfermedad de la demencia en el 2050 va a aumentar a 748.000 en nuestro país. Y dentro de ellas, la más conocida, como ya le he mencionado, es la patología del Alzheimer, que simboliza el 60% o un 70% de los casos que han sido diagnosticados. ¿Por qué he mencionado esto? Porque es importante, es lo que yo realizo también, ¿no? En las terapias no farmacológicas, básicamente trabajo con personas que sufren demencia, ¿no? Entre todo ello está pues la enfermedad de Alzheimer, la demencia por cuerpo de Lewy, la demencia tipo de Parkinson y un sinfín de otras cosas, ¿no? Podemos decir qué es la demencia, creo que es... Todos lo sabemos, pero según la American Psychiatry Association, es un síndrome que afecta diferentes funciones cerebrales, ¿no? En la persona de manera crónica, es progresiva, ¿no? O sea, nuestros pensamientos, nuestra memoria, nuestra comprensión, el lenguaje, o incluso la capacidad de poder aprender nuevas cosas, incluso nuestra autonomía para tomar una decisión, va en pérdida, ¿no? Va en pérdida. ¿Cuáles son algunos signos y síntomas que podemos tener a raíz de esto? Todos van a presentarse de manera diferente. Sabemos que la demencia no es igual en una persona, ¿no? El impacto es distinta, ¿no? Va a depender mucho de la personalidad de la persona, incluso de enfermedades preexistentes que puede haber, ¿no? en ella. Entre ellos tenemos, por ejemplo, varias fases antes de poder hablar los síntomas, y esto va a depender mucho de la fase que está la demencia, ¿no? Por ejemplo, tenemos en la fase temprana, ¿no? Que tiende a ser muchas veces ignorada incluso por los familiares o los amigos, que son las personas que están más cercanas a la persona, ¿no? O incluso algunos profesionales, incluso pueden decir que, bueno, se olvidó, porque, bueno, ya pues está envejeciendo, ¿no? Pero no necesariamente es así, ¿no? Esto a veces, o lo dicen como que es parte del proceso del envejecimiento, pero no es así. Esto se da desde esa época, por así decirlo, pero se va yendo de manera gradual, ¿no? Y a veces es difícil saber con exactitud cuándo se inició. En esta etapa se van a demostrar, por ejemplo, los signos, como las personas se tornan un poco olvidadizos, ¿no? Especialmente con cosas que acaban de suceder hace un momento, o sea, la memoria reciente. Puede tener dificultad en su comunicación, como por ejemplo, como encontrar palabras que puedan ser adecuadas para mencionar o decir alguna cosa, ¿no? Se van a perder incluso en lugares que son muy conocidos, pierden la noción del tiempo, pueden decir qué hora es, en qué momento estoy, qué día estamos, ¿no? O pueden decir que es tarde cuando es mañana, ¿no? En la fase media, la enfermedad obviamente va a avanzar, ¿no? Si hablamos de demencias, o sea, todos los signos se tornan un poquito más obvios, ¿no? Son más notorios. Podría perderse la persona en el mismo lugar, en la misma casa o en la comunidad donde vivía mayormente, ¿no? En esta fase va a necesitar ayuda para el cuidado personal, ¿no? Como el aseo, el baño, el vestirse, ¿no? Uno puede preparar de repente la comida de manera autónoma como lo hacía a un principio. Tendría que necesitar de algún apoyo o alguna supervisión, ¿no? En esta fase, por ejemplo, hay cambios de comportamiento que pueden influir, como pueden de repente ellos deambular, gritar, aferrarse a una cosa en específica, va a haber perturbaciones de sueño, alucinaciones, ¿no? Pueden escuchar o ver cosas que de repente no están o no existen. En la fase avanzada, ya esta fase es la fase final de la demencia, donde la dependencia y la inactividad de la persona mayor se ven muy alteradas, ¿no? Son mucho más serias. Muchas veces no están al tanto de la fecha ni del lugar donde se encuentran, ¿no? No saben si hay algún familiar que viene a visitarlos o verlos, de repente no recuerdan quién es, ¿no? Tiene mucha dificultad para eso, ¿no? Tiene dificultad para reconocer los objetos que de repente eran muy propios de ellos, ¿no? Tiene dificultad incluso para comer sin ayuda, dificultad para poder pasar la comida, ¿no? Y va a tener de todos modos dependencia total para poder hacer las actividades básicas de la vida diaria, ¿no? Y asimismo pueden sufrir de incontinencia tanto renal o intestinal porque ya no controlan los esfínteres.
Bueno, si hablamos dentro de las demencias, sabemos que hay dos tipos de tratamiento, ¿no? En las cuales está el tratamiento farmacológico y no farmacológico. Dentro del tratamiento farmacológico, pues bien está todas las medicinas que se utiliza de repente para poder controlar algunos signos y síntomas propios que son de la demencia, ¿no? Y también tenemos las terapias no farmacológicas de las cuales vamos a hacer hincapié el día de hoy, ¿no? Antes de nada, sabemos que las terapias no farmacológicas surgieron frente a la necesidad de un tratamiento que existiera que sea multidimensional y multidisciplinario, el cual mediante intervenciones pueden de repente optimizar la cognición, de repente la conducta y la funcionalidad de una persona que pueda padecer demencia, ¿no? Y asimismo poder atender las necesidades no solo de la persona, sino de la familia o sus cuidadores en este caso. ¿Qué son las terapias no farmacológicas? Nos preguntaremos, ¿no? Las terapias farmacológicas, según el International No Pharmacology, define a la terapia no farmacológica como una intervención que no es química, ¿no? Es teóricamente sustentada, es focalizada, es replicable, también es realizada sobre el paciente o el cuidador, ¿no? Capaz de obtener un beneficio relevante. Es decir, al decir sustentada, focalizada y replicable, quiere decir que hay todo de un porqué para hacer este tipo de terapias, ¿no? En la que la realiza tiene que ser netamente un profesional, ¿no? Y qué tipo de terapia es la que está realizando, la cual que tiene que tener un sustento teórico, un sustento metodológico, ya que se sigue una serie de pasos para poder llevar de manera oportuna o correcta, ¿no? La actividad o la terapia que se va a llevar a cabo, ¿no? Estas terapias se van a realizar básicamente en un contexto con la persona mayor, ¿no? Donde tiene que haber la tranquilidad del caso, se puede hacer de manera grupal, no se puede hacer de manera individual, ¿no? Siempre de la mano con la familia o con el cuidador para que también ellos puedan dar el soporte a la persona cuando no estuviera el profesional, ¿no? ¿Qué objetivos tendrá la terapia no farmacológica? Podemos decir que retrasa el deterioro cognitivo, también mejora el estado de ánimo, ¿no? La funcionalidad en la persona, tanto en las pequeñas actividades básicas de la vida que puede realizar, sobre todo las que aún se conservan, ¿no? Y esta va a estar estimulando de manera suave, por así decir, con pequeñas actividades que se puede implementar. Asimismo, mejora el control de síntomas no cognitivos y emocionales, ¿no? También esto va a hacer que la persona mayor se evite desconectarse, por así decirlo, de su entorno y va a fortalecer siempre las relaciones sociales, ¿no? Que son muy importantes para ellos y así estimulando la identidad y la autoestima de la persona, para así poder retrasar o enlentecer de repente la evolución de la enfermedad y poder mejorar o mantener el rendimiento cognitivo y funcional que aún pueden preservar ellos, ¿no? También va a minimizar el estrés, evitar reacciones psicológicas anómalas, ¿no? De este modo, al hacer todo lo que hemos mencionado, ¿qué va a hacer? Mejorar la calidad de vida de la persona enferma y al mejorar su calidad de vida de la persona, obviamente también mejora la calidad de vida de la familia o de las personas que están en su entorno o de cuidadores, ¿no? Entre las diversas terapias que se puede aplicar, voy a mencionar ahora algunas de ellas, ¿no? Las que se han hecho estudios y las que algunas han tenido evidencias muy favorables, ¿no? Como dijo el doctor en un principio, al hacer la introducción, se ha demostrado que las terapias no farmacológicas tienen beneficios múltiples que son muy favorecedores para la persona mayor. Y muy aparte de ser diferente a la terapia farmacológica, las terapias no farmacológicas no tienen efectos secundarios a diferencia de las terapias farmacológicas, ¿no? Esa sería una de las ventajas más primordiales que se puede mencionar dentro de esta disposición. Bueno, dentro de la estimulación multisensorial,
o también le llaman SLOSE, que es una terapia que se da a través de diferentes conductos sensoriales, o sea, de todos nuestros sentidos. Posee como objetivo básicamente estimular los principales órganos, ¿no?, sensoriales, independientemente de las capacidades intelectuales o cognitivas de la persona. Los estímulos se reciben en un instante a instante de manera secuencial, sin asociación con los estímulos previos y por ello sin afectación a la memoria, ¿no? Refiere que está especialmente recomendado en la intervención con individuos en demencia avanzada. Esto se suele desarrollar en un espacio donde se proporcionan diversos materiales, como pueden ser las luces coloridas, hay difusores de aromas, no generadores de sonido, objetos palpables al tacto, de repente como que pueden ser rugosos, finos, delgados, ¿no?, para poder estimular, que proporcionan de repente también un lugar relajante que tiene que ser personificado para la persona, ¿no? Esto está básicamente diseñado ¿para qué? Para despertar los sentidos y las sensaciones y las percepciones. Todo ello acaba teniendo efectos positivos siempre en el estado de ánimo de la persona y de este modo se refuerza la autoestima, ¿no? Según Gaspar y Rodríguez en el 2019, en un estudio que realizaron, concluyeron que 3 sesiones de 30 minutos por semana eran suficientes para que esta terapia regule las emociones en la persona. Obviamente, este tipo de terapia se realiza en un espacio adecuado, un espacio que tiene que estar habitado básicamente para este objetivo, ¿no? Después tenemos la aromaterapia, que bueno, esto se basa básicamente en hacer uso de aceites esenciales o aromas que pueden ser derivados de vegetales, ¿no? Para mejorar la calidad de vida, mayormente esto va a proporcionar un alivio, un relajo, y se utiliza para disminuir las variaciones también del comportamiento, para poder mejorar y conciliar el sueño, ¿no?, en pacientes que puedan sufrir demencias. Asimismo, hay un ejemplo de un estudio donde en el 2019 utilizaron, por ejemplo, los aceites esenciales básicamente de romero y de limón, en la cual encontraron mejoras en la conciencia funcional de las personas mayores, ¿no?, en la cual había ayudado a disminuir la parte de la excitación y la agitación en las personas que sufrían demencia. Asimismo, tenemos la musicoterapia, ¿no?, el cual se puede definir como el uso de la melodía y sus elementos, como el ritmo, el sonido, la melodía o la armonía, por un experto obviamente capacitado, en el cual se realiza de forma individual o grupal en un proceso que facilite y favorezca la comunicación y expresión, el aprendizaje y la distribución. Y otras tareas terapéuticas relacionadas con la complacencia de las necesidades físicas, tanto mentales, sociales y emocionales, ¿no? También un estudio de Gómez y Gómez en el 2017 exploraron que los favores de esta terapia en un programa de 6 semanas, ¿no?, quienes habían surgido de la musicoterapia, tuvo un efecto positivo en la mejora de los trastornos de la conducta, asimismo en la agitación, en la ansiedad de personas con demencia. La otra terapia es la terapia asistida con animales, el cual implica uso de animales domésticos adiestrados, ¿no?, exclusivamente para este tipo de actividad, para ayudar a un terapeuta a intervenir y a tratar a personas y de este modo lograr metas específicas, ¿no? Obviamente hay que tener en cuenta que no todos los animales son aptos para este tipo de terapia, ¿no? Tienen que ser entrenados, capacitados para desarrollar actividades que logren un cambio y de este modo la mejora a nivel conductual, físico y comportamental. Este tipo de terapia puede cambiar y mejorar básicamente la reducción en la agitación, el estrés, la ansiedad y mejorar el comportamiento y mejorar también la interacción social en la persona. Según algunos artículos de revisión, este tipo de terapia es positiva para mejorar la conducta y el estado de ánimo en individuos con demencia. Asimismo, tenemos la terapia hortícola, ¿no?, el cual se puede definir como un grupo de estrategias terapéuticas donde las vegetaciones o el cuidar, en este caso, las plantas,
o labores de jardinería se utilizan como herramientas de rehabilitación, ¿no? Con la participación pasiva que tienen las personas con demencia es ideal e idóneo para que podamos a ellos estimularlos. Asimismo, tenemos lo que es la estimulación cognitiva y la rehabilitación cognitiva, ¿no? La rehabilitación cognitiva básicamente se da en las fases iniciales de la demencia, ¿no? Cuando está dando inicio, por así decir, como hemos mencionado, las 3 fases, al dar inicio. En cambio, la estimulación cognitiva ya se da, pues, cuando ya la persona tiene la demencia, ¿no? Al menos para poder prolongar las capacidades cognitivas que aún ellos mantienen y prolongarlas hasta lo mayor tiempo posible, ¿no? En la cual va a incluir básicamente tareas para poder estimular como son las capacidades cognitivas. En este caso tenemos la memoria, la atención, el lenguaje, glosias, praxias, ¿no? Todo para mejorar la función cognitiva y, como había dicho, ralentizar el proceso de deterioro cognitivo. Y también tenemos la roboterapia, que por ejemplo es una actividad donde hay animales, objetos relacionados a... Son robots, ¿no? Básicamente con imágenes de animales que están destinados a hacer terapia, ¿no? El cual también sirve para personas con demencia y otras enfermedades, el cual está demostrado también que ayuda a bajar el tema de la ansiedad, ¿no? En las personas mayores. Asimismo tenemos el famoso método Montessori, que normalmente y para niños, ¿no? También hoy en día existe para adultos mayores, el cual se basa en una intervención específicamente con personas que tienen ya la demencia muy avanzada, ¿no? La cual sus actividades tienen como objetivo estimular y garantizar la interacción de las personas con demencia y con su entorno físico y social. Se caracterizan básicamente por hacer uso de materiales de la vida diaria con los que la persona esté familiarizada. Y se van graduando las actividades de lo más sencillo a lo más complejo. Se van secuenciando, ¿no? Es importante mencionar esto porque a veces las personas, si una persona dice, un profesional va y de repente les impone una actividad en la cual ellos no puedan desarrollar o no puedan ser capaces de hacerlo, muchas veces llegan a frustrarse y la próxima muchas ya no van a poder querer hacer la actividad, ¿no? A veces eso es importante tener en cuenta, ¿no? Asimismo, volviendo al método Montessori, sabemos que tiene como objetivo mejorar la capacidad funcional básica, entrenar las capacidades cognitivas, como he mencionado, las que estén preservadas, y mejora las habilidades motoras, ¿no? Y, bueno, básicamente las actividades son como coger, verter, de repente prensar, pasar de una cosa al otro, hacer uso de la motricidad fina, la motricidad gruesa, ¿no? Y otras actividades que pueda hacer la persona mayor. Bueno, vamos a concluir esto diciendo que la demencia es una de las patologías que está crecidamente comunes en el mundo y que el Alzheimer es la más común de ellas, ¿no? Las estimaciones y proyecciones de la cifra de individuos afectados demuestran un progreso creciente para los años continuos. A la fecha, no hay existencia, ¿no?, de un procedimiento específico que logre remediar la demencia. Hoy en día existen 2 tipos de terapia, como he mencionado, la farmacológica y la no farmacológica. Las terapias farmacológicas pueden funcionar o aliviar varios signos y síntomas, como hemos mencionado, pero tampoco cura la patología. Y también deben considerarse los efectos secundarios en este ámbito, ¿no? La terapia farmacológica puede actuar como alternativa. Sin embargo, la combinación de ambos tratamientos, o sea, de la terapia farmacológica y no farmacológica, va a ofrecer un mejor enfoque holístico al paciente. Asimismo, la terapia no farmacológica tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de las personas, incluyendo los comportamientos, las habilidades, las emociones, a través de métodos de estimulación e intervención, educación y participación del paciente. Una intervención de este tipo en pacientes con enfermedad de Alzheimer será más eficaz en las etapas más tempranas, de leves a intermedias, tanto por la gravedad de la enfermedad como por la complejidad de la aplicación y las pruebas en diferentes entornos, ¿no? Las investigaciones que se han ido ejecutadas en efectos y beneficios de las terapias no farmacológicas han demostrado su eficacia, también abordan restricciones que plantean, ¿no? Y hay necesidad de extender aún investigaciones sobre ellas, estas herramientas,
y métodos de este tratamiento. Bueno, ahí quiero culminar diciendo esto, ¿no? Mientras unos intentan olvidar, otros luchan por recordar. Gracias. Muy bien, gracias Melissa. Muy interesante tu exposición. Yo quería agregar algún comentario. Mira, en salud tiene lo que se le llama el área de medicina complementaria, o sea, la parte no farmacológica. Y te cuento que yo quiero personalmente hacerme una atención. Hace ya más de 3 meses que no lo puedo hacer, porque están muchos pacientes. ¿Ves? Entonces, este tipo de terapias tiene mucha acogida, no solamente aquí en el Perú, es una parte, ¿no? Pero a nivel mundial, las terapias no farmacológicas, que no son nada nuevo, ¿eh? Porque también viene desde muchos años atrás, ¿no? Por ejemplo, la China tiene pues la acupuntura, ¿no? Entonces, eso pues hace que otro tipo de terapias también, ¿no? Que son actualizadas, ¿no? Entonces, que forman parte pues, de la medicina no farmacológica. En una de las cosas que ha citado, veo, por ejemplo, ¿no? Incluso yo mismo lo he aplicado, ¿no? Flores de Bach, la homeopatía, ¿no? La masoterapia, que la masoterapia no solamente se refiere pues a lo que es masaje, ¿no? Porque incluso hay la terapia del dolor, ¿no? Que es a través de los masajes linfáticos o tipo de masajes que yo también lo he aplicado como eliminación de dolor. Otra de las cosas que, por ejemplo, que está dentro de la estimulación, la masoterapia, es, por ejemplo, el tai chi. El tai chi también forma una parte de la medicina no farmacológica, ¿no? Porque alivia. Todo lo que te alivia y te hace sentir bien, entonces es una medicina, ¿no? Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, para el tratamiento del estrés, tratamiento de la ansiedad, ¿no? Y otras patologías, ¿no? Psicopatologías también, ¿no? Entonces, yo tengo una experiencia. Primeramente voy a contar algo que vi en la televisión hace mucho tiempo, que es la parte que has mencionado, la terapia con mascotas, la mascoteterapia. En la China, por ejemplo, hicieron un experimento en una casa de adultos mayores, ¿no? Con mascotitas, con perritos. Y entonces cuando lo agarraban al perrito, lo hacían con miedo, con cierto temor. ¿Y sabes por qué? Porque ellos no están acostumbrados a criar perritos como mascotas, porque los perritos se los comen. Los perritos, aquí como nosotros comemos pollo, ellos comen. Y eso tengo yo evidencia porque tengo fotografías, pues incluso mi sobrino mío estuvo por allá, ¿no? Y entonces los perros estaban en jabas en los restaurantes. Y entonces como quien dice, yo quiero ese, ¿no? Ya, yo quiero, y eso te lo preparan y te lo cocino. Y este lo comió para saber pues, que a qué sabe, ¿no? Pues como una cuestión de experiencia, ¿no? Pero ellos se comen los animales. Todo lo, como dicen, ¿no? Todo lo que se mueve se lo comen. ¿Ya? Entonces, las mascotitas les dio muy buen resultado con la terapia de mascotas, ¿no? Bueno, yo personalmente he tratado depresión. La depresión lo he tratado con imposición de manos, se llama Reiki, acá en la cabeza, ¿no? Empezando desde acá. Fíjate que hoy en día existe una terapia no invasiva que vino de Alemania y acá el doctor Kabar, que es un psiquiatra, lo utiliza acá en Perú, en Miraflores. Entonces eso se llama estimulación magnética transcranial. Entonces le ponen como un casco, tipo como electrodos, y eso pues le hacen una estimulación de magnetismo, de tipo beta, ¿no? Y le irradian acá. Y entonces eso hace que esa terapia en varias sesiones pues mejora la depresión. Yo he tenido la experiencia, sin ver a él, ¿no?
sino que estudié Reiki y hago mi posición de manos y he mejorado significativamente a la depresión. He tenido 2 casos en el que no he podido. O sea, a una señora le hice pues su tratamiento y la dejé muy bien. ¿Y sabe lo que me dice, Juan? Yo le digo, Consuelo, ya te dejé bien. Fíjate cómo te dicen los amigos, ¿qué te he hecho para que estés mejor, ¿no? Entonces me dijo, ¿sabes qué, Juan? Yo ya no quiero vivir. Entonces, ya cuando una persona entra en ese campo de no querer, ya no tiene actitud de la vida, para nada, ¿ya? Y eso me está pasando ahorita también con un caso que tengo ahora de una señora de 89 años que no quiere, pues, no quiere vivir. Por más que se haga, ¿no? He visto varias alternativas de terapias, ¿no? Entonces, no me da resultado. Entonces, estoy tratando por ahí qué cosa es lo que puedo hacer, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? No sé si sabes tú que también existe lo que se llama Ho'oponopono. Ho'oponopono. Ya es una terapia también que se basa pues en que yo soy culpable de lo que a ti te pasa. Entonces, yo me tengo que sanar a mí para que te cures tú. Ya el doctor Chen viene de Haití, ya esa terapia. Entonces, una señora que tiene, por ejemplo, alexitimia, ¿no? La alexitimia es ¿no? Que no tiene las emociones, ¿no? Entonces yo le enseñé una oración que tiene que hacer, ¿no? ¿Ya? Para que pueda mejorar su inconsciente, el subconsciente, ¿no? Entonces le dice, tú vas a hacer esta oración todos los días y repítela como 10 veces. Solamente me dijo que la hizo en la noche. Y al día siguiente me llama, funcionó. Ella no tenía digamos, ningún interés por su mamá. Ni le llamaba la atención la señora, pues, mamá, ¿quién no quiere a su mamá, no? Entonces ella me contó que tenía ese problema, ¿no? Entonces le digo, haz esto, ¿no? Entonces, al día siguiente ella misma agarró, mamita, te voy a lavar los pies, te voy a hacer ¿Qué quieres que te haga hoy día? Fíjate cómo cambió. No te digo que se ha curado, ¿no? Porque eso es un tratamiento largo, pero por lo menos hay terapias que quiero mostrar que funcionan, Entonces, no necesitamos que todo sea farmacológico. Lo mismo, hay personas que solamente esperan la farmacología. Eso es lo que también me ha sucedido. Entonces, no, porque el doctor me ha dicho, no, porque tengo que tomar mi pastilla a tal hora, no, porque no, y aunque sea cara la pastilla, pero la toma. Pero lo que pasa es que hay médicos que no solamente te dicen, tome usted esta pastilla, ¿no? Eso le va a hacer bien, pero no le mandan a hacer una medicina complementaria. No existe enfermedad que no sea acompañada de otra actividad física o mental que te mejore, ¿no? Por ejemplo, la actividad física te crea serotonina, dopamina, endorfina, entonces eso te estimula, pues, ¿no? No todo es cuestión de pastillas, de medicina. Entonces, he encontrado que hay médicos que no, y eso te lo digo como una experiencia porque, por ejemplo, mi esposa tiene Parkinson y no hace nada más que tomar pastillas. Y yo le digo al médico, pero recomiéndele, dígale que le haga, ¿no? No, si el médico no se lo dice, tampoco, peor todavía, no lo hace. Entonces, si una persona dice, yo les recomiendo, ¿no? A todos cuando tienen una enfermedad, digo, para curar una enfermedad hay que conocerla. Tú tienes diabetes, ¿sabes por qué tienes diabetes? ¿Sabes qué cosa es la diabetes? ¿Sabes por qué da la diabetes? Entonces, si tú no conoces tu enfermedad, no te vas a curar. La medicina que te dan, ¿no? No solamente eso te va a curar, te va a controlar, te puede ayudar, ¿no? Pero tú tienes que mejorar en otros aspectos, que viene a ser la parte de nutrición, ¿no? La actividad física, ¿no? Entonces, eso tiene que ser acompañado. Eso no es farmacología, pues es solamente un complemento para que tú puedas,
farmacológicamente y no farmacológicamente, con las terapias alternativas o complementarias, darte una ayuda por eso se llama medicina complementaria, ¿no? Para poder tú, entre los dos, hacerte una recuperación. Se ha demostrado que, que todas estas actividades, ¿no?, que se hacen mejoran el bienestar de la persona, ¿no? Como enfermedad. Y también, ¿no?, aparte pues, de los cuidadores o de la familia. Entonces, todo es una integración, ¿no? Todos forman parte de la enfermedad. Entonces, de la rehabilitación o del control terapéutico, ¿no? Entonces, como dice, si mamá está bien, todos estamos bien, ¿no? ¿No? Sí, y ese caso que tengo ahorita, ¿no? Si tú no estás bien, tus hijos, todo tu entorno, tus nietos van a estar mal. Esta casa está lleno de energías negativas, porque tú eres el alma de la casa, eres el alma de la casa. Entonces, si tú, como tu alma, está bien, todo tu cuerpo, tu entorno va a estar bien. Por eso, colabora, pues, ¿no? Pon algo de tu parte. Entonces, uy, qué difícil, no la puedo, no puedo, pero no me doy por vencido. Voy a ir a hacer seguir haciendo mis tratamientos, ¿no? Para poder llegar, pues, a hacer una estimulación que me permita mejorarla, ¿no? Mejora ellos, mejora el entorno. Ese es el complemento, porque la medicina te mejora a ti, pero no al entorno familiar, no al resto, ¿no? Las terapias no farmacológicas, sí, es integral, para todo, porque todos participan de esa actividad. A ver, muy bien, entonces... Tengo una pregunta, una pregunta importante. ¿Qué personas están calificadas para usar estas terapias? O sea, ¿qué tipo de profesionales? ¿Solamente psicólogos o hay otro tipo de profesionales o personal técnico capaz de poder desarrollar estas terapias? Claro. Eso es muy importante porque también hay que ver, pienso yo también que debe haber lo que es un buen uso y probablemente también un uso deficiente, ¿no es cierto? ¿Cómo garantizar eso? A ver, Melissa. Sí. El audio. Sí, como ella ha cerrado su micrófono, ya está habilitado todos los micrófonos. Listo, Luigi. Bueno, contestando a tu pregunta, bueno, sí, yo creo que cualquier persona lo puede hacer, pero tiene que estar entrenado, ¿no? O sea, tiene que estar capacitado, conocer del tema, ¿no? O sea, a mí me refiero que cualquier profesional podría hacerlo, sea un técnico en enfermería, incluso el familiar, pero obviamente tiene que haber una previa preparación a ello, conocer del tema, cómo hacerlo, porque hay pasos para todo, ¿no? Hay objetivos de por medio, no es que uno va, como por ejemplo en el tema de la estimulación cognitiva, muchos es de que, no sé, solamente es pintar, pero no solamente pintar, ¿no? O sea, hay otras cosas y también es el saber el por qué hacerlo. No necesariamente ya, que yo pinto esto y ya, pues ahí quedó, ¿no? Entonces uno tiene que saber incluso cuando se forma y sabe y conoce, saber por qué se tiene que pintar esto o pintar el otro, ¿no? Porque qué parte lo estoy estimulando al hacer esta cosa o esta actividad, ¿no? ¿Por qué yo hago tal o cual actividad? Entonces, esa es la diferencia de que uno sepa que uno que no sabe de repente o conoce del tema pueda hacer o implementar la actividad, ¿no? Entonces, como te digo, yo creo que cualquier persona que esté capacitada puede hacerlo, ¿no? No hay una profesión en específica que diga, esta terapia farmacológica o terapia alternativa es exclusivamente de tal o cual persona, ¿no? O de tal o cual profesión. Solamente tiene que ser, yo creo, lo más idóneo para las personas que están capacitadas, que conozcan en ello, por ejemplo, que es un especialista en musicoterapia, ¿no? Obviamente lo va a hacer de la mejor manera. Yo puedo ser psicóloga, pero de repente no conozco mucho del tema de la musicoterapia, ¿no? O sea, cómo se puede implementar o hacer, ¿no? Pero de nada me va a servir. Pero si hay una persona de repente que era un familiar de un adulto mayor en este caso y se especializó en esto, obviamente
lo va a hacer mucho mejor que yo que pueda tener una mera noción. Entonces, para mí es importante el tema de la capacitación en las diferentes terapias alternativas que pueda haber, ¿no? Como el tema del Tai Chi, como he dicho, igual yo no sé hacer el Tai Chi, pero sé cuáles son los beneficios y todo, ¿no? Porque sabemos que el tema de la actividad física es tan importante y necesario para todas las personas en las diferentes etapas de la vida, ¿no? No solamente para el adulto mayor, sino desde cuando uno es niño, ¿no? Porque cuando es un niño el tema de la actividad, la motricidad, todo se desarrolla a través de ello, ¿no? De estar haciendo los juegos, el jugar, el correr, entonces también es un tipo de actividad física, ¿no? Entonces siempre es necesario, al igual que la alimentación, que van a ser obviamente cosas muy importantes para cuando uno llega a ser una persona mayor, incluso va a depender y va a ser, es como que no un predeterminante, pero sí ayuda mucho a ver qué tipo de calidad de vida vas a poder llegar a tener a largo plazo, ¿no? Sí, efectivamente. Esto se estudia, ¿no? Hay que estudiar para eso también, hay cursos, ¿no? Por ejemplo, yo seguí un curso que lo dictó la Universidad San Marcos sobre las medicinas alternativas y complementarias, ¿no? Entonces, en ese curso llevé, ¿no?, lo que era flores de Bach, la musicoterapia, la homeopatía, ¿no? Incluso una vez que yo terminé, un trabajo que hice es El Reiki. Ya, este es mi libro. Este libro lo hice yo. Ya, no es un curso. Sí. No es un curso, pero dice para qué es el Reiki y la serie de enfermedades que puede ser tratadas con el Reiki y mejoran, ¿no? Porque también es el biomagnetismo, ¿no? Y una de las cosas que también existe, como dice la musicoterapia, ¿no? Que hay que estudiarla también. Y la risoterapia también, ¿no? Eso también he llevado un curso, así que puedo hacer reír a las personas, ¿no? Y eso estimula, pues, para poderte mejorar en tu estado de ánimo, ¿no? Entonces, repitiendo esto, Luigi, sí, efectivamente, eso se puede, claro, digo, cualquier persona lo puede hacer, pero previamente, pues, que haya sido preparada. Por eso hay cursos que permiten esto, ¿no? Hacerse de esto una profesión también, ¿no? Yo he hecho terapia de dolor también, ¿no? Entonces, a través de los masajes, ¿no? Entonces, también eso se estudia también, ¿no? La podología, por ejemplo, la podología también se estudia, ¿no? Claro, entonces, claro, esto no es parte de un estudio universitario, ¿no? Es más que todo un estudio técnico, pero que de todas maneras demanda, pues, un conocimiento, ¿no? Claro, una preparación, una capacitación. Entonces, las terapias en general, como ustedes han nombrado, hay muchas. Estas terapias, digamos, están validadas en un sentido oficial, o hay algunas que no, o hay algo que se queda, digamos, en el aire, o todas estas terapias ya de alguna manera son aceptadas por los profesionales de la salud, en fin, como... Sí, todas estas están ya avaladas por la comunidad médica, ¿no? Están avaladas por la comunidad médica, sí, todas las nombradas. Y incluso la Organización Mundial de la Salud también, ¿no? Está recomendando también su uso. Sí, por supuesto. Perfecto. Que incluso tiene un detalle de todas las terapias alternativas complementarias. Entonces, se puede usar, se puede utilizar sin problema. Se puede, sí. Ya, entonces, a ver, ¿alguien más? A ver, Raiza. Perdón, Luis, como mencioné, a diferencia de las terapias no farmacológicas, creo que hacer hincapié en este punto es importante, ¿no? Las terapias no farmacológicas, pues, no tienen efectos nocivos o efectos secundarios, ¿no? Que son dañinas. Sabemos que las terapias farmacológicas, pues, como dicen, tomas para un dolor, pero te causa otro dolor o otro malestar de repente, ¿no? A diferencia de ello, pues las terapias no farmacológicas o las terapias alternativas no hacen eso, ¿no? Muy por el contrario, te pueden generar el bienestar, ¿no? Si complementas ambas
terapias, por así decirlo, el tema de resultado y la evolución de la persona, la enfermedad que pueda padecer, va a ser mejor, ¿no? Y pues como para concluir de manera más eficiente, o sea, para darle como que rigor o validez a esto, incluso es que no solamente mejora a la familia, a la persona, sino a la familia, que es lo más importante, ¿no? Al círculo donde ir. Y si va a haber un círculo o un ambiente, ¿no? Que va a estar tranquilo, incluso la mejora y la recuperación de la salud o de los padecimientos de la persona, se torna a ser mucho mejor, ¿no? Torna a ser mucho mejor y placentero, pues, ¿no? Y al fin y al cabo se le da calidad de vida a la persona si A o B tuviera demencia sobre todo. Muy bien. Hay algo Bien, que no quería que se dejarlo pasar. Por ejemplo, el tratamiento del estrés y la ansiedad, si bien es cierto, existen pues ciertos medicamentos, ¿no? Para controlarlo. Por ejemplo, la meditación, la respiración y la meditación es uno El de los mindfulness. mejores, ¿no? Armas para poder controlar, ¿no? Y las personas que se les enseña a hacer meditación, control de la respiración, pueden controlar su ansiedad, ¿no? Y también el estrés y luego la ansiedad, ¿no? Y el yoga, Entonces, sí. Por claro. ejemplo, una experiencia, ¿no? Una señora cuidaba a su mamá, que ya tenía Alzheimer, ¿no? Entonces, lógicamente, la señora también estaba afectada por eso, ¿no? Tenía cierta intranquilidad, ¿no? Tenía un estrés, ¿no? Entonces, ella cuenta que haciendo tai chi le mejoró. Le mejoró su estado de ánimo y podía controlar a su mamá ya con mayor facilidad, ¿no? Porque ya el hecho mismo de la respiración, controlar, ¿no? Sus movimientos, porque el Tai Chi es lo que se llama una meditación en movimiento, ¿no? Que controla mente-cuerpo. ¿Ves? suave. Entonces, eso le produjo, pues, para ella un bienestar y podía ya controlar a su mamá. El otro que es el yoga también, que no quería dejarlo pasar porque también controla mucho la La ansiedad. respiración y el estado de la ansiedad, ¿no? Y bueno, Bien. así hay varias que de repente algunas se van, Ahí ¿no? De acá, del momento, pero así como Reiki también hay biomagnetismo, y así como Tai Chi también hay el Qigong. También hay que incluso acá se practica mucho en el campo Marte, la Fundafa. La Fundafa también es una terapia, ¿no? China también, que mejora la salud, ¿ya? Entonces, y acá en el Perú también se practica. Así que hay varias alternativas que nos permite mejorar nuestro estado pues, de salud, ¿no? Ahí tenemos dos personas que levantaron la mano. Ahí está Raiza y Mercedes. ¿Ya? Adelante. Bueno, buenas noches. Yo no podía dejar pasar el tema, sí, a mí me toca mucho, porque yo, ya lo saben todos, he tenido en mi vida 2 experiencias con esta enfermedad, ¿verdad? Entonces, y con las terapias alternativas o no farmacológicas, que son tan excelentes, porque como bien dice Melissa, Leandro y Juan, tienen el beneficio doble de que no tienen ninguna consecuencia negativa, como los fármacos que pues chocan entre sí a veces, de por sí alguno es muy fuerte y va a incidir en que más bien la persona se detone y actúe peor bajo ciertas circunstancias. Entonces, sí son magníficas. Yo quería añadir un poquito que para las personas cuando están en depresión y tienen demencia o solo en depresión, yo lo que he visto y en lo personal lo que a mí me ha funcionado, 2 cosas las voy a mencionar, varias de las que ustedes mencionaron y las terapias yo las hacía, pero 2, me voy a referir a 2 que no he mencionado hasta aquí. La primera, yo me daba cuenta que mi abuelito, por ejemplo, que llegó hasta los 97, llegó lúcido, pero a veces tenía depresión y él era muy, muy autovalente a los 97, era muy competente, no se postró, no decayó y él se mantenía muy erguido, pero a veces tenía depresión y yo me percaté que la forma en que él se interesaba por la vida
o resurgía o lo que le ayudaba a él bastante era ayudarme a mí o a alguien de la familia. Entonces, yo a veces le decía, mira, tengo que hacer un proyecto en el colegio y no me da tiempo porque tengo que hacer 60 cosas más. Entonces, él me empezaba a ayudar sin que yo le dijera nada. O sea, yo solo comentaba, bueno, tengo demasiada tarea y me dejaron 200 de álgebra y 200 de aritmética y no me va a dar tiempo de hacer el otro proyecto de ciencias. Y él se interesaba inmediatamente, estaba deprimido, pero entraba en el asunto de quererme ayudar y empezaba a decirme cómo te puedo ayudar. Y entonces, cuando sentíamos, él estaba bien involucrado en ayudarme, en hacer la maqueta, en colorear, en lo que fuera. Él fue maestro toda su vida y se jubiló muy tarde, a los 75 años, porque la mayoría de sus amigos se jubilaron, vaya, a los 50 si podían, o a los 60. Entonces, él no, él a los 75 se jubiló, ya a esa edad fue que nacimos nosotras. Entonces, pero él se involucraba. Lo que quiero decir, él le servía de terapia, porque hay dos cosas. Cuando tú eres capaz de hacer algo por alguien más y por ti mismo luego, hay una satisfacción implícita, inmediata. Estoy haciendo algo importante, algo que cuenta y algo que me motiva. Estoy mejorando la vida de alguien que quiero. Entonces, se le iba al carajo la depresión y la sensación de soledad, porque aparte de él, él caía en depresión porque la mayoría de sus amigos, lamentablemente, y sus digamos, sus cercanos, murieron antes que él. Entonces, él sentía soledad, sobre todo de sus amigos, porque sus hermanos sí, pues sí, gracias a Dios llegaron igual a edades muy avanzadas, pero no todos vivían cerca, la mayoría vivían lejos. Entonces, lo que quiero decir es una especie de terapia que podría hacer es que las personas, cuando sienten depresión o soledad o que ya no sienten que tengan un papel importante, sería llegar uno y decirles, mira, tengo tal problema. También puede ser un consejo. Yo a él le contaba mucho mis problemas y le decía lo que me pasaba y él tenía una respuesta tan acertada y eso le hacía a él y a mí, nos hacía mucho bien. Y yo miraba que eso lo ponía él otra vez en el juego y me preguntaba los días, ¿cómo te fue con tal cosa? ¿Cómo te fue con el proyecto que te ayudé, etcétera? O yo misma le contaba, fíjate que saqué tanta nota y me fue muy bien y te agradezco. Esa es una. Y la otra es en referencia a lo lúdico, lo de los poemas y la música. Yo con mi mamá también eso lo vi. Mi mamá ya tenía muy avanzada la demencia y se sentía muy mal. Generalmente se sentía deprimida, frustrada, porque ya no se percataba que ya no podía hacer muchas cosas. Pero a veces, de repente, solíamos pasar por un teatro que está aquí en la capital, que tiene esculpidas en unas pilares, unos poemas, y empezábamos a leerlos, y mi mamá se le activaba y recordaba, y empezábamos a tratar de decir, y eran poemas largos. Entonces, eso la animaba, y también la hacía pensar, y yo notaba que cuando siempre teníamos esas situaciones, inclusive también de que me ayudara, porque yo, aunque ella tenía demencia, yo le hablaba mis problemas y ella los captaba, y la sensación de ayudarme y de querer que yo estuviera bien le hacía estar bien a ella. Y otra cosa más, el estar tratando de pensar y reflexionar cómo me podía ayudar, qué consejo me podía dar, a la par de también hacer esto de la memoria con los poemas, cansa. Aunque no lo creamos, es un ejercicio mental y cansa a la persona. Entonces, si la persona está muy enfocada en recordar esto y en practicarlo, se va cansando, y lo magnífico de esto es que cuando llega la hora de la noche, va a estar cansada y va a tener un propósito también para el día siguiente. Entonces, va a descansar mejor, vamos a estar bien, porque yo estoy compartiendo con la persona algo que me gusta y a ella también le gusta. Los poemas, los chistes, las adivinanzas, el ponerse a trabajar la mente, y sobre todo, como les digo, en este caso de los problemas, de compartirle, mira, tengo tal inquietud, o mira,
¿qué dices? ¿Qué carrera seguiré yo en la universidad? ¿Cuál será buena? ¿Qué pros, qué contras, etcétera? Todo eso hace que las personas se involucren contigo y se sientan valoradas y se sientan apreciadas, pero también les hace querer seguir en la vida porque sienten que alguien necesita de ellos y que tienen un papel importante y preponderante en la vida. Entonces, esas también las utilizaba yo como terapias, a la par de todas las que mencionaron, porque todas, casi la mayoría, las implementaba yo porque no me quedaba de más. O sea, tenía que ver de qué rama me apoyaba para que nos fuera bien, porque es severa. La demencia es una enfermedad severa. Así que muchas gracias por este conversatorio y estamos hablando de cosas que realmente mucha gente desconoce y los beneficios también que tienen las terapias. Muchísimas gracias, Melissa y Juan. Les agradezco de todo corazón. Bendiciones. A Mercedes. ti, Raiza. Sí, hola, buenas noches. Disculpa que no active mi pantalla. Primero ya. felicitar a Melissa por su exposición y los comentarios que Juan hace. Solamente quería acercar completar de repente la información, de repente no lo ha planteado así porque no he tenido la oportunidad de escuchar desde el inicio la exposición. Hoy por hoy, todo aquello que viene a ser el tratamiento no farmacológico está considerado como parte de los tratamientos paliativos, ¿no? Está dentro de ese rubro ahora. Eso es una gran cosa porque a raíz de ello ahora se está dando mucha atención en la capacitación y en el reconocimiento de las personas que se dedican a este tema, ¿no? A las terapias no farmacológicas. Anteriormente era un poco considerado, hasta ahora, ¿no? Se considera como una actividad menor y no se le da el lugar, no se reconoce económicamente a quienes lo hacen y no se reglamenta, ¿no? Lo cual genera también el abuso y genera también el fraude, ¿no? Porque hay gente que pues no hace su trabajo bien y genera grandes problemas, ¿no? Entonces, desde el momento que, por lo menos en nuestro país, ya los cuidados paliativos han sido reconocidos y existen ya comités de cuidados paliativos al interior de los hospitales, ya todo aquello que es tratamiento no farmacológico ha entrado a ser parte de ella, ¿no? De esta rutina al interior de los cuidados paliativos. Solo quería hacer ese agregado y recordemos que los cuidados paliativos ya están reconocidos, ¿no? Ya se les ha dado el carácter científico en el trabajo para todo aquello que es el alivio de los sufrimientos, ¿no? Especialmente la temática de hacer de que la persona pues esté en mejores condiciones, ¿no? Durante el tiempo que tiene de vida, ¿no? Que le queda de vida. Entonces, solo quería hacer esa tingencia, ¿no? Quizá para darle un poquito más de valor a la información que han acercado, ¿no? Era eso, Luigi. Gracias. Gracias. Bueno, solamente para agregarle un poquito lo que había dicho Luz, ¿no? Mira, yo también tuve una experiencia con mi papá. Mi papá tuvo demencia. Ya tal es así que yo cuando llegaba a veces lo encontraba a mi hermano mayor ahí conversando con él. Y él me decía a un costadito, ven. Sácate a este señor porque me conversa cosas que yo no quiero. Ya llévatelo de acá. ¿Ya? Y era mi hermano mayor. ¿Ya? Pero conmigo sí me reconocía y todo, ¿no? Pero entonces, ¿qué es lo que yo hacía? ¿No? Me hizo recordar Luz, que era pedir consejería. Yo le pedía consejería. A ver, mira, tengo este problemita. ¿Cómo crees que yo lo pueda resolver? ¿Cómo lo hubieras hecho tú? A ver, ¿no? Entonces, él me conversaba, ¿no? De algunas posibilidades y cosas y sus experiencias. Y en lo que con respecto a la reminiscencia, mucho me gustaba conversarle que me converse él de su juventud, qué cosa hacía, cuál hacía, ¿no? Sus palomiadas. A mi papá, por ejemplo, le decían balazo, ¿ya? Pero todo el mundo, sus paisanos, todos, pensaban que le decían balazo porque era un palomía, un terrible, ¿no? Pero yo nunca lo vi así a mi papá.
Entonces se me ocurrió, le digo, a ver, papá, cuéntame tú, ¿por qué te dicen balazo? ¿Ah? Fíjate, contó su demencia, ¿ya? No, me dice, yo cuando estaba chico tenía 10 años, ¿no? Y su hermano mayor ya tenía como 18, 19 años, ¿no? Entonces, una vez se agarró la escopeta y se fue a cazar palomas, ¿no? Entonces, él por acusar a su hermano mayor, ¿ya? Le dice a su papá, papá, Andrés se ha ido con el balazo, se ha ido al monte, ¿no? Entonces, como todo provinciano, a lo que tú dices y te expresas, te ponen el apodo. Entonces, desde ahí, ¿no? Él no dijo escopeta, se ha ido con el balazo. Entonces, de ahí se quedó con el nombre de apodo de balazo, ¿ya? De pequeño y hasta no. Y todo el mundo pensaba que balazo lo habían puesto porque era terrible, ¿no? Y él nunca fue terrible. ¿Ves? Entonces, fíjate, pero eso me lo comentó él, estando ya con su demencia, ¿no? Como dice, pues, en el disco duro ahí quedan cosas, ¿no? Y entonces no se olvida totalmente. Entonces, esas terapias sí las aplico también, ¿no? Con las personas cuando no pueden, entonces, o ya están muy, muy avanzados de edad, entonces eso le hace bien y le hace mejorar su autoestima porque se creen, ¿no? Se ven que son importantes, ¿no? Que uno acuda a ellos por una consejería, ¿no? Y hacerles recordar sus buenos momentos, ¿no? Entonces eso le da una satisfacción. Entonces tuve una oportunidad de tener una persona que era psicótica, pero que era, pero que te mandaba a rodar. Yo no quiero ningún médico, usted es psicólogo, ¿usted quién es? Y su hija me contó, no, él mismo me contó pues, que había sido futbolista, pues y había ido los bolivarianos ahí, ¿no? En todo Sudamérica, ¿ya? Entonces yo le cambiaba el tema y le decía, oye, cuéntame, pues, ¿cómo fue ese gol que tú metiste, que me dijiste el otro día cuando estaba en Bolivia, ahí cuando eras de campeón ahí de Sudamérica? Ahí comenzaba pues a contarme pues de su historia del fútbol y la futbolista. Entonces eso lo mejoraba, ¿no? Si no, se centraba en sus locuras y te agarraba pues ahí un poco y hasta te pateaba, ¿no? Era psicótico, ¿no? Entonces, ves cómo funciona esto, ¿no? Y por eso es que yo en mi terapia más me inclino por la terapia no farmacológica. Lógicamente, los psicólogos no podemos, ¿no? Tratar así. Entonces, como el caso de hace una semana, un médico, 96 años, y él está bien cognitivamente, ¿ya? Pero sí tiene ciertos, pues, momentos en que tiene una ansiedad, ¿no? Y me contó el problema por qué. Entonces me dijo, recéteme algo, pues, para que me controle mi ansiedad. Tú sabes, le digo que yo no te puedo recetar, pero sí te puedo recomendar que el geriatra te pueda ver. Así que, ¿no? Le di el nombre pues, de nuestro amigo, pues el doctor Carlos Sandoval, para que lo vea y lo denotarte, ¿no? Muy bien. Entonces, ya estamos, ¿no? En la hora, si no hay alguien más, podemos, se están escuchando unos cuetones, no sé qué estarán festejando, pero bueno. No, por acá será motivo un poco de alegría. No me están celebrando nada por acá. Bueno, sí, pues, mañana los esperamos en el programa gerontológico sabatino. Vamos a conversar de temas polémicos relacionados con la gerontología. Hoy día hay algunos temas ahí que están en controversia y aparte de eso, bueno, ya mañana vamos a mandar otra información más importante, también el avance del Congreso y otros temas interesantes. El martes 6 tenemos el programa gerontológico, como siempre, con la participación de dos gerontólogos que son Ruth Casas y Jorge Fernández. Ellos son los invitados para el martes 6. El miércoles 7 tenemos la participación de la red internacional número 1 con la doctora Marilyn Toledo. ¿Qué es importante al final de tu vida? Ella es psicóloga y tanatóloga. Y la vamos a tener entonces el miércoles 7 a partir de las 7 de la noche. El jueves es la
actividad organizada por la Red Internacional número 2, en que Luz y yo vamos a tratar el tema errores conceptuales en la comunicación gerontológica, nociones y lenguaje. Ese es el tema que vamos a tratar con Luz el día jueves 8. El sábado 10, el conversatorio, ¿quiénes son los gerontólogos? Y la importancia de la visión gerontológica. Es muy interesante porque acá lo que vamos a hablar es justamente cómo debería ser realmente el perfil de un profesional de la gerontología. ¿Cuáles son lo más importante? Y finalmente les adelantamos que idealización en la persona mayor será el siguiente conversatorio que va a realizar el Vanguardia Gerontológica después de esta que va a dar el sábado 10. Y por supuesto, recordándole que ya en agosto tenemos nuestro congreso, nuestro primer congreso internacional virtual organizado por la unidad. Muchas gracias a todos por su participación. Muy bien, seguimos gracias. adelante Gracias, todos los días. Muchas Muy gracias. agradecido. Nos vemos, Un doctor. Nos abrazo. vemos, Luigi. Muchas gracias. Buenas Ya, noches con todos.